Hola, muchas Gracias. gracias a todos. Espero que se me escuche bien. Le agradezco a la doctora Seika que ya hizo la presentación de nuestra mesa. No veo si ya está conectado el doctor Luis Cato. No sé si podría abrir cámara para que podamos. Vamos a darle, a ver, vamos a buscarlo. Luis Cato, sí, convertir en anfitrión. Sí, el resto de los ponentes me indica si no tiene permisos para dárselos. Perfecto, tenemos, bueno, al doctor Luis Cato Maldonado, él es profesor de la UAM Azcapotzalco, también va a estar presentando ponencia el doctor Carlos Guerrero, que ya también aquí está presente, Jacobo Ferrer Hernández y Luis Daniel Torres González, que no los veo por aquí, también si nos ayudan con la apertura de la cámara, y Diego Fernández Ramírez Reynoso, ¿no? Bueno, aquí están. Entonces, también es una mesa muy interesante, tenemos 4 ponencias, entonces estamos contemplando más o menos 15 minutos por cada expositor. Yo mantengo la cámara todo el tiempo, les voy a enseñar aquí nuestros 5 minutos, ¿no? Les voy a estar contabilizando, a veces es difícil estar siguiendo ahí el chat con las noticias de que ya se está acabando el tiempo. Entonces, sí les pido que nos sujetemos a este tiempo para dar tiempo para que se pueda discutir y las preguntas que han sido numerosas de los asistentes. Entonces, damos paso a la ponencia del doctor Luis Cato, que se denomina Microeconomía y Teoría del Valor. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo, antes de, perfecto. Compartir. ¿Sí se alcanza a ver o no? Perfecto. Bueno, voy a ubicar bien de qué se trata lo que voy a escribir, lo que voy a plantear. Bueno, al escuchar la ponencia, la mesa anterior me aclaró alguna duda que tenía respecto a si valía la pena lo que iba a exponer ahora, pero creo que sí vale la pena. Porque hay una cantidad de conceptos, de afirmaciones, de mezclas de teorías que resulta muy complicado hablar, a veces entender de qué están hablando en relación a una empresa, ¿no? Y en este sentido, lo que voy a presentar ahora es una sistematización de lo que podría ser metodológicamente una guía de cómo entender el problema de la empresa y el problema de la microeconomía. Cabe recordar que la microeconomía neoclásica sufrió una gran derrota a través de la controversia de Cambridge. Es decir, la teoría del capital destruyó los principios fundamentales de la teoría microeconómica que nos siguen enseñando en 3 elementos fundamentales. Uno, en que no se puede medir el capital. 2, en que la teoría de la distribución del ingreso es falsa, ¿sí? 3, en que no hay una independencia entre la oferta y la demanda y por tanto es indeterminada. En esa perspectiva, entonces, se quedó una crítica, sobre todo a partir de que Rafa planteó de que la oferta y la demanda no eran fuerzas independientes. De ahí surgió la necesidad de la teoría neoclásica de revolverse a reconstruir en la teoría microeconómica sin reconocer en los hechos que fue una paliza teórica la que les dieron, ¿no? Tan es así que la teoría de la distribución del ingreso no sirve y las funciones de producción que nos enseñas pueden ser indeterminadas y por tanto el concepto de optimización simplemente no sirve, ¿no? No se puede optimizar una función con esas características. Y se les ocurrió a Coase explicar, bueno, así vamos a cambiar las cosas, vamos a reconocer que tienen razón los ingleses de relación a que la teoría microeconómica no sirve y entonces plantearon una nueva teoría de la empresa en donde rompía el problema de la asignación de los recursos y hablaba ya de mercados competitivos, es decir, la competencia perfecta es simplemente la ausencia de competencia, está hecho para explicar el equilibrio general competitivo, no para explicar a las empresas. Entonces, ese es el resultado de todo esto, ¿no? A partir de aquí, bueno, surge la necesidad de replantearse ya problemas muy inmediatos, como es la racionalidad de los agentes económicos, perdón, la simetría de información y los contratos, ¿no? Estos fundamentos dan como característica la necesidad de definir una empresa
Y la información asimétrica da como resultado la necesidad de explicar la gobernanza, la teoría del agente principal, los derechos de propiedad y los costos de agencia, que dan ahora sí una visión de la empresa como alejada al problema de la teoría del valor, como un, es decir, sí reconocemos que estamos mal, pero estamos reformulando todo esto. De aquí se derivó, bueno, pues toda la visión que actualmente tenemos sobre la teoría de la empresa moderna, y se sigue planteando que la microeconomía en relación a la asignación de recursos pues sigue siendo válida, y al mismo tiempo se están planteando los problemas de la teoría de la empresa a partir de mercados no competitivos. Esa es la alegre alternativa que dieron. Hay otra visión, y creo que esa es la que yo voy a defender aquí, esa relación a la teoría marxista. Voy a abrir este esquema, ahorita se los presento. Perdón, esta vez es este. Es un esquema muy sencillito en el cual se plantea que el objetivo de la teoría marxista es entender al capital individual. Marx no hablaba de empresa, él hablaba de capitalistas individuales, en los cuales la definición de un capitalista, bueno, por eso decían que el modo de producción, o así entendí cuando menos en la ponencia, en la mesa anterior, que hablar ahora de modos de producción no es tan correcto, no. El modo de producción existe en la medida en que existe el elemento fundamental del capitalismo, es que existe una clase social que tiene los medios de producción, y hay un conjunto de personas, la mayoría que tenemos somos trabajadores asalariados, y que tenemos que trabajar para sobrevivir, y que la base del capitalismo es la explotación. El objeto de la empresa capitalista es la explotación. Marx, obviamente, en su época no hablaba de gobernanza, de costos de transacción, nada de esto. Él hablaba de explotación. En ese sentido, la empresa es capital individual. Entonces hay que entender el proceso de producción en la perspectiva de entender la selección de los medios de producción, selección de técnicas, la selección de la fuerza de trabajo a explotar, e implica entender la competencia a partir de la concentración de capital, entender esta situación, entender la empresa en esa perspectiva, implica entender la rotación de capital. Lo que dijo Gustavo es fundamental, entender los costos de producción, para de ahí entender lo que es plusvalencia, lo que es ganancia, lo que es plusvalor, y entender, en otras palabras, la reproducción de capital. En ese sentido, estamos hablando de que el objetivo de cualquier empresa capitalista es la obtención de la ganancia sobre la perspectiva de la explotación. Eso nos permite ya ordenar mucho la discusión. Estamos hablando de cadenas globales de valor, cuando lo que tenemos que hablar es fundamentalmente de cadenas de explotación a nivel internacional, porque es el eje central de toda la organización de las empresas capitalistas. A partir de ahí, entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a intentar ser muy breve. Hice la comparación entre las dos visiones teóricas actualmente. Bueno, la visión dominante de la teoría de la empresa, ¿no? La teoría de la empresa tradicional, lo que se está buscando es entender el intercambio entre los agentes, reducir los costos de transacción, para hacer caso a una asignación de recursos muy parecida a los mercados competitivos. Siguen manteniendo esa visión. La organización, el intercambio, la cooperación y los controles administrativos dentro de las firmas van a generar costos que deben ser considerados a fin de que la firma pueda economizarlos, optimizar en la perspectiva de costos de transacción, no en la perspectiva de competencia perfecta, ¿no? La reducción de los costos de transacción y la asignación de estos costos nos acercará a los mercados competitivos. En el caso de la teoría marxista, estamos hablando de la determinación de la demanda social en términos históricos. Es decir, hay que entender la historia de la tecnología, es entender la historia de la conformación de los mercados capitalistas. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que les recomiendo que lo revisen, que es Historia de la Tecnología. Ahí nos explica la forma como se generó el mercado de los baños, aunque resulta un poco tonto, el mercado de leche, el mercado de muebles, y se va constituyendo una oferta, una demanda social que empieza a permanecer en el tiempo, y sobre esa perspectiva empiezan a entrar muchos capitalistas a conformar la oferta social y a determinar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías. Esto lo hacemos a nivel de un país, de una economía nacional, de una economía local, e incluso, como Marx hablaba después, en el capital, de una economía global mundial, ¿no? Entonces, el capital individual está implicando eso, entender esos dos elementos, entender entonces la empresa como un ente que está obteniendo, que está buscando la ganancia,
y está buscando la valorización de capital. En este sentido, hay que entender lo que son los capitalistas. Bueno, los capitalistas son el conjunto de personas que son dueños de los medios de producción. No todos los capitalistas están ligados directamente a la gestión del proceso productivo. Están ligados, como acaban de explicar, a la administración. Domenili y Levy acaban de sacar un libro en donde explica, por ejemplo, el problema de las clases, de los gerentes que se identifican más con la clase capitalista y en donde sus remuneraciones están asociadas a la rentabilidad de las empresas, ¿no? En el caso de la teoría neoclásica, nueva teoría neoclásica, están fundamentalmente concentrados a los derechos de propiedad, es decir, a cómo estos capitalistas están operando en la empresa y tienen derecho sobre una parte de los activos y por tanto tienen derecho a una parte de las ganancias de estas empresas o de la utilidad. Entonces, hablan de la teoría del contrato y los derechos de propiedad. En el caso de la teoría marxista, que aquí hay fundamentalmente entender la estructura de clases a partir de la estructura de las propias empresas, que implica qué cosa, los trabajadores productivos, el análisis del trabajo productivo, el análisis del trabajo de los gerentes que se relacionan con los capitalistas, el análisis de la burocracia asociada al gobierno que les da el contexto de la operación de las empresas, sean locales, regionales, nacionales o multinacionales, ¿no? Y actualmente estamos hablando de la financiarización, es decir, de que los criterios del capital financiero imponen hacia las actividades mercantiles y productivas, en el sentido de que están buscando la utilidad de corto plazo más que la planeación o la inversión de largo plazo como criterio fundamental para poder seguir invirtiendo. Esto se da en la perspectiva en que los problemas de asociación de los diversos capitalistas están ahora integrados a partir del mercado financiero y en donde los fondos de pensión o sistemas financieros están entrando a la propiedad de la empresa aunque no tengan realmente el control de las actividades productivas o mercantiles o del capital dinerario, ¿no? En el caso de la empresa neoclásica o de la teoría microeconómica, hablan de gobernanza, de jerarquía, de incentivos, de mercado, de cómo los agentes se ponen de acuerdo para poder establecer sus contratos y cómo los gerentes establecen una estructura de gobernanza, que no es más que la estructura de subordinación que de los capitalistas, de los dueños de producción, de los gerentes, hacia el trabajo productivo de la mayoría de la población que es asalariada, ¿no? Entonces, en este escenario, entender las subsunciones, entender la especificidad de los activos en términos neoclásicos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cómo se subordina al trabajador a una cierta lógica de operatividad en cada una de las empresas. Y esto, es decir, la subsunción es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de convencimiento, es una cuestión que se ejerce sobre la forma en que operan los medios de producción y todos los mecanismos sociales de organización gerencial. Esto es lo que tenemos que estudiar. Y se puede estudiar a nivel local, regional, nacional o multinacional. Es decir, el análisis de las cadenas globales de valor, el análisis de las cadenas regionales, el análisis de las empresas a nivel de un país, se tiene que entender en la perspectiva precisamente de cómo se dan estos procesos de explotación que Marx llama de subsunción, ¿no? La especificidad de los activos en la teoría neoclásica tiene lugar o se analiza a partir de la especificidad del lugar, la especificidad del activo físico, la especificidad del capital humano. Aquí introducen el concepto de capital humano como a fin de igualar cosas que son totalmente desiguales, ¿no? El capitalista y el trabajador. Y los activos dedicados a las transacciones que tienen una utilización específica relativa a la firma y que no podrían ser transferidos fácilmente a otro lugar, ¿no? En este sentido, la lógica de la teoría marxista permite entender precisamente que la subsunción implica el análisis de la productividad, el análisis de la rotación de capital, la reproducción de capital, la competencia capitalista y la crisis. Esta crisis es que estamos viviendo es una crisis doble, es decir, la joya de la corona de la obtención de plusvalor, que eran las cadenas multinacionales que se instauraron en la década de la primera década de este siglo, en forma plena, pues ahorita están en crisis. ¿Por qué? Porque ya no son tan rentables y muchas de las cadenas estaban desarrolladas no sobre alta tecnología, sino sobre la explotación de la fuerza de trabajo. Vean las cadenas textiles o vean las cadenas de harinas para la producción de balones o
o ropa deportiva, ¿no? Entonces, era una combinación de alta tecnología con tecnología casi esclava. Vean el caso de Jersey, por ejemplo, de Danone, ¿no? Cómo explotan a los trabajadores en los diversos países, casi con sistemas de organización de la producción muy poco éticos desde la perspectiva de la gobernanza o de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? En ese sentido, pues, hay que, para entender una empresa, para entender las cadenas de producción o de generación de servicios, hay que seguir la ruta del plusvalor. Les decía que no sabía si presentar esto. ¿Por qué? Porque, pues, así como diría, pues es otro rollo, ¿no? Y además, esta ponencia está orientada fundamentalmente o organicé esto para evitar confrontar a los marxistas de panfleto, a los apocalípticos que dicen, la tasa de ganancia cae, la explotación aumenta, el fin del mundo se acerca y la crisis llega y cambiamos al país, ¿no? Es muy fácil llegar a ese tipo de explicaciones, o a los talibanes neoclásicos, que hablan de la gobernanza, la eficiencia, la administración de los recursos, es decir, que son discursos vacíos que no permiten explicar la realidad. Hay que confrontar el asunto. Y es muy importante ahora que los alumnos entiendan de dónde vienen todos estos conceptos, toda esta visión de la teoría neoclásica, de gobernanza, de contratos, de derechos de propiedad. Viene de una crítica desarrollada en la década de los 40 por la Escuela de Cambridge en Inglaterra, que fue fundamental para modificar la forma de visión de las empresas. Y actualmente la teoría marxista tiene mucho que decir en relación a lo que es el capital individual, a lo que son las empresas y a lo que son los dueños de los medios de producción para desarrollar el proceso productivo. Sintetizo, hay un modo de producción capitalista en donde una clase social ejerce su poder a través de la posesión de los medios de producción y a través de la subordinación de la mayoría de la población para ser explotada a partir de mecanismos de subsunción que no es más que el ejercicio de su poder del control de medios de producción. ¿A través de qué? A través de métodos de administración, de imposiciones de ritmos de producción y de la desarticulación de la producción en un solo lugar para articularlos a nivel internacional mediante cadenas de producción, y en donde se suma, además de todo, los capitalistas que tienen dinero y que lo invierten en las diversas empresas para poder influir más en el comportamiento de empresas productivas mediante el pago de utilidades, que esto es lo que determina en mucho la perspectiva de la financiarización que actualmente tenemos. Ya terminé, puedo seguir hablando, pero creo que no tengo mucho tiempo más. No, perfecto, en el timing exacto, doctor Cató. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Pues damos paso a la siguiente ponencia, que sería la del doctor Carlos Guerrero de Lizardi. Recuerden que seguimos con la misma dinámica de las mesas anteriores. Pueden ustedes poner aquí en el chat, ¿no?, las preguntas para los ponentes, y estas las realizaremos al final de las presentaciones. Entonces, doctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco la oportunidad, la gran oportunidad a las y los organizadores. Tengo 15 minutos, así que me voy tendido. Los bancos centrales típicamente señalan que su objetivo es procurar la estabilidad del valor de la moneda, ¿verdad? Y esto es así porque desde su punto de vista, el recíproco del nivel de precios es el valor de la moneda. Y dos, para hacerlo, utilizan como objetivo, como meta objetivo, la tasa de inflación utilizando al Índice Nacional de Precios al Consumidor. A lo largo de la presentación voy a tratar de poner en duda estas dos afirmaciones de cualquier banco central. Estoy tratando de pasar página, ténganme un poquito de paciencia. Entonces, a ver, John Melbauer, para quienes no lo conocen, es coautor de Andrew Deaton, ¿verdad? De este premio Nobel, y este es uno de los libros más importantes, ¿verdad? Que fundó mucho de esta literatura, lo pongo como referencia, y nos recuerda Melbauer que los índices de precios agregados no son neutrales, ¿de acuerdo? Es una afirmación muy importante, muy fuerte que nos hace este coautor de Deaton. Entonces, mi ponencia, ¿cómo se llama inicialmente? Sobre los fundamentos microeconómicos del índice de precios al consumidor.
Pongo negritas fundamentos porque esto pasa por aceptar que detrás de un índice de precios, de un valor observado o medido, hay fundamentos teóricos. Y entonces aquí les pongo a un premio Nobel, Kumans, que escribió un paper que se llama Midiendo sin teoría. Entonces, esto es clave, porque podemos medir con teoría y sin teoría, ¿verdad? La versión de este Nobel, Kumans, es que hay que medir con teoría. Entonces, bueno, en primer lugar, mi paper pasa por señalar que hay que rastrear los fundamentos microeconómicos del índice de precios al consumidor. Entonces, bueno, aquí les pongo a Edward, a Keynes, ¿verdad? A otros dos autores menos conocidos, pero muy importantes en esta literatura. Este ruso, Onius, escribió en los 20 y hasta los 30 se publicó en inglés en Econométrica, y este es Pollack, famosísimo, y en estos dos sobre todo voy a basar críticas que pondré a continuación. Entonces, miren, reescribo el título sobre los fundamentos, pero lo pongo en chiquito porque vamos a ver que son fundamentos endebles, ¿verdad? Entonces, son los fundamentos microeconómicos del IPC, y pongo ortodoxia y heterodoxia, y también he hecho la palabra ortodoxia porque podríamos reconocer Keynes como un heterodoxo, pero Edward, que fundó las ideas junto con Marshall de la microortodoxa, puso argumentos heterodoxos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un rastreo histórico rapidísimo, ¿verdad? Entonces, miren, este gran economista, Bernard Frisch, escribió en el 36 un paper que se llama el problema de los números índices, ¿de acuerdo? Y es una etiqueta que sigue utilizando la literatura. ¿Y qué nos dice? El problema de cómo construir un número índice es tanto ligado a la teoría económica como a la técnica estadística, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que empezamos un número índice, tenemos que ponernos dos cachuchas, como economistas y como estadísticos. Entonces, vuelvo a reescribir mi título sobre los fundamentos, que son chiquitos y que muchos bancos centrales tiran a la basura, sobre los fundamentos microeconómicos del IPC y la teoría de los números índices asociada. Y claro que sí, aquí todos somos heterodoxos, incluyendo los ortodoxos. Entonces pongo a Frisch, a Irving Fisher y a Arrow, a Kenneth Arrow, el premio Nobel más importante, más famoso de la economía. Lo ligamos con teoría neoclásica, pero fue también muy crítico, ¿verdad? Y él puso también argumentos heterodoxos. Entonces, aquí todos somos heterodoxos. Este es un proyecto académico. Edward escribió allá por el 87, 88, 89, de hace 2 siglos, unas monografías que tienen que ver con eso, el valor del dinero. Lo pongo como proyecto académico, ahí está la referencia, pero se publicaron hasta el 25, ¿verdad? Y ya en el 25 publicó este artículo, La pluralidad de los números índices. ¿Y qué nos dice? Es una definición simple, pero que hay que leer, entender con lupa. Entonces, propongo la definición de un número índice como un número que adapta, que tiene que ver con las variaciones para indicar el incremento o decremento de una magnitud no susceptible a medirse con precisión. ¿De qué está hablando aquí en este paper? Del nivel de precios, ¿de acuerdo? Es el recíproco del valor del dinero al decir de los bancos centrales. Entonces, este microeconomista ortodoxo pone un argumento inmediatamente heterodoxo. Dice, los números índices, un número índice, les recuerdo, una definición general, mire el cambio, la variación, ¿verdad? Una variable. Pero aquí nos recuerda Edward que los números índices son un intento para medir las variaciones de magnitudes de conceptos, de ideas, el nivel de precios, por ejemplo, no susceptibles de medirse con precisión, ¿de acuerdo? Y vamos a ir desarrollando, entendiendo por qué Edward dice que no se puede medir con precisión, ¿de acuerdo? Entonces, es el libro de cabecera, lo escribió Irving Fisher, a decir, para entrarle a la discusión, Schumpeter definió a Irving Fisher como el economista más brillante del siglo XX, ¿de acuerdo? Él escribió libros clave, La hechura de los números índices.
Y aunque también podemos identificar a Fisher, ¿verdad? Por ejemplo, con la hipótesis de los mercados eficientes, diríamos un neoclásico. Vamos a ver aquí en su libro fundador mucho de la literatura, escrito en el 22, que puso argumentos heterodoxos. ¿De qué estás hablando? Lo siento, no puedo dejarlos que lean, me dieron nada más 15 minutos. Entonces, esta es la nota introductoria al libro. No la escribió Fisher, sino el presidente de la fundación que publicó el libro. ¿Y qué nos dice? Para la Fundación Polar de investigación aparece que es ajusta muy bien, por tanto, la publicación de este libro de los números índices, ¿verdad? Y habla de los instrumentos de medición. El meollo es ese, estamos hablando de un instrumento de medición. En la economía es una ciencia empírica, nuestro objeto de estudio existe ya afuera, pero no es visible, lo tenemos que captar, ¿verdad? Con instrumentos de medición y en este caso cuantitativos para tener a la mano datos. Esos datos, un número índice, fue producido utilizando un instrumento de medición. Entonces les recuerdo esto que de repente obviamos los economistas. Estoy citando a la obra seminal y ahí el presidente de la fundación dice: La hechura de los números índices es el primer libro que publicamos y es clave porque habla sobre los instrumentos de medición que requerimos, ¿de acuerdo? Pero les salto inmediatamente, casi un siglo después, y les pongo al gurú actual de lo que se conoce como medición en economía, Measurements in Economics, ¿de acuerdo? El profesor Marcel Baumans, que nos dice que los instrumentos hacen visible lo no visible. Es una manera de decirlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque ese instrumento es el que crea nuestro objeto de estudio. Entonces, desde esta literatura estadística, los instrumentos generan errores y sesgos en su medición, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que ya nos los dijo Edward, el número índice es un instrumento imperfecto, es un intento por medir el cambio de una variable que no se puede medir con precisión. En la jerga de Baumans nos dice, cuidado con los instrumentos, porque los instrumentos crean tu objeto de estudio, distorsionan. Cuidado, así lo dice, pueden crear distorsiones, son artificios creados por instrumento de medición. Entonces, esta es obra clave de Irving Fisher, el poder de compra del dinero, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ahí? Aquí pone los argumentos heterodoxos. Otra vez, no los puedo dejar leer todo, pero se los puse en rojo, ¿verdad? Aquí describe Fisher un modelo de una economía entera. Lo primero que señala es que hay una intrínseca heterogeneidad de precios. ¿Qué más nos pone? Estos precios de los distintos bienes no pueden moverse, subir, bajar, incrementarse, decrementarse en un perfecto sincronía, ¿verdad? Unos se ajustan más fácil que otros. Solamente utilizando una hipótesis, un supuesto extremadamente violento, podemos imaginar que todos se mueven al mismo tiempo. Otra vez, es una manera de parafrasear que esta idea de que tenemos mercados y que captamos cómo se cambia, cómo se mueven los precios en esos mercados, parte de tener una idea heterodoxa dañina, que dice detrás, echa mano de un supuesto que dice, los precios se mueven de la mano, para arriba o para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, este es Fisher y nos dice, pero prácticamente los precios nunca se mueven al mismo ritmo, ¿verdad? Pero un índice de precios es un promedio que nos va a disolver, desaparecer esas variabilidades entre los precios. Y al final parece que tenemos un nivel de precios que puede ser el deflactor del PIB, es el mejor indicador, pero los bancos centrales se utilizan al índice de precios al consumidor. Pero aquí ya utilizamos un instrumento que nos proporciona un objeto de estudio, pero distorsionado, porque los precios no se mueven al unísono, al mismo ritmo. Son argumentos de Fisher y de Edward. El gran Keynes, ¿de acuerdo? En el Tratado de Moneda del 32, en el 22 publicó su estudio de probabilidades
En el 32, 10 años después, su tratado, y en el 36 la teoría general. ¿De acuerdo? Entonces, capítulo 4, el poder de compra del dinero. Nos dice, un hombre no tiene dinero por tener dinero, sino por su poder de compra. ¿Qué más nos dice aquí? Lo siento, no los puedo dejar leer. Se sigue entonces que el poder de compra siempre tiene que estar definido a un conjunto particular de individuos. No existe el poder de compra del dinero. Y aquí voy a introducir, adelante, los fundamentos microeconómicos ortodoxos. El poder de compra tiene que ver con las decisiones de las personas, que tienen que ver con sus curvas de utilidad y la maximización que hacen. ¿De acuerdo? No existe el poder de compra del dinero. Aquí estoy citando a Papá Keynes, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la teoría de los números índices proporciona soluciones al problema de los números índices. Voy a citar a Afred. ¿Quién es Afred? El gurú de la literatura al decir del premio Nobel Deaton. ¿Qué nos dice Afred? Que para resolver el problema de los números índices, compilarlos, crearlos, y siempre aquí hay ponderadores y cantidades o precios que estamos midiendo. Se han inventado instrumentos de calibración. Vamos a ver el enfoque económico, que también se conoce como utilidad constante o COLI por Cost of Living Index, ¿de acuerdo? Entonces, este enfoque económico, que es el fundamento para hacer índices de precios al consumidor, es económico y es ortodoxo porque lo que trata de hacer es reflejar el comportamiento de los consumidores, que ante cambios en los precios, toman distintas decisiones respecto a dejar de comprar productos encarecidos relativamente y empezar a comprar productos abaratados relativamente. Es decir, el objetivo es la maximización, mantenerme en mi misma curva de utilidad. Y si me cambian los precios, maximizo. ¿Cómo? Dejo de comprar bienes y servicios encarecidos relativamente y compro otros. El efecto sustitución, ¿de acuerdo? Es pura microortodoxa. Pero fíjense que estamos hablando de individuo, no agregado. Dice el gran Arrow, ¿verdad? Y esto es muy interesante y no sé si lo han pensado. Se supongan a un agente maximizador en dos momentos del tiempo. Tenemos nuestra curva de indiferencia y nos cambian los precios. Aún para pensar un índice de precios, porque leyendo los ortodoxos nos queda claro que el poder de compra tiene que ver con los individuos, no se puede agregar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer más adelante. No existe el índice nacional de precios al consumidor y mucho menos que refleje el poder de compra de los mexicanos, el valor del peso mexicano, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice Arrow? Si no, se dice, voy a subrayar la compilación del Consumer Price Index, tiene que ver con el enfoque económico. Y esto requiere suponer una estructura de deseos, de utilidades, de las curvas de indiferencia, sin cambio entre dos periodos del tiempo. Pero, ¿saben? Aún hablando de un individuo, si cambian, y esto dice, en ese sentido, no les, hemos ido, dice Arrow, hemos ido demasiado lejos para imputar gustos respecto a commodities que no están disponibles en un siguiente periodo, en orden para mantener los fundamentos teóricos. ¿Qué está diciendo Arrow? Es de ciencia ficción, pero ocurre aún para el individuo. ¿Cómo comparar dos momentos del tiempo si cambiaron los bienes y servicios disponibles o si cambiaron tus preferencias? Aún en ese caso microeconómico no podemos construir un índice de precios al consumidor para un individuo. Saltamos. Todo esto, lo que dijo Arrow y Pesky, tiene que ver con esos que les mencioné al principio, Conius y Pollack. Pollack es famosísimo, Robert Pollack, googleenlo, es fundador de esta literatura. Dice, mientras que la micro neoclásico rechaza, porque así está puesta la teoría microeconómica, la comparación y la agregación de los niveles de utilidad. Acuérdense, este es el más básico ABC de la microortodoxa. No podemos sumar, ¿verdad? Agregar, entonces, las utilidades de las personas, de manera que eso impide prácticamente, y es lo más simple, pero lo más poderoso, impide que podamos agregar y tener un índice de precios al consumidor.
porque detrás están las maximizaciones de cada individuo. Pero las curvas de utilidad no son sumables, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una crítica demoledora. Veamos el aspecto práctico. Por ejemplo, a alguien que no le interesa las computadoras, esto es para Estados Unidos, ¿verdad? No le interesan las computadoras, de manera que se pregunta por qué en la inflación y en el ajuste a sus precios, ¿verdad? A su jubilación, por ejemplo, le es indiferente, ¿verdad? Las computadoras, pero como las computadoras están en el IPC, ¿verdad? Y entonces algo de ese movimiento del precio de las computadoras se refleja en el IPC, le van a bajar la pensión porque la inflación bajó porque bajaron los precios de estos productos tecnológicos. No sé si se dan cuenta del link. O sea, primero piensen en sus microfundamentos ortodoxos neoclásicos, ¿verdad? Es una maximización de un individuo. Dos, podemos pensar, dice Arrow, en el tiempo, y el propio Arrow dice no, esto nos crea un problema que no hemos resuelto desde la teoría económica. Siguiente paso, podemos agregar estos problemas, esta maximización utilizando las utilidades. No se puede agregar. Gracias, ya ve 5 minutos, claro que sí. Es decir, aquí se está poniendo en juego la existencia de una función de utilidad social. Y que los buenos neoclásicos reconocen, ¿verdad? Es un tema que no ha resuelto la teoría microeconómica. ¿Qué nos dice Alfred, el gurú de la literatura, al decir de Deaton? De manera que it should no longer be possible, no debe seguir siendo plausible, aún para el convencido de un nivel de precios para los believers del price lever, que toda la situación, ¿verdad? Todos los precios y cómo resolvemos la maximización, los agentes, pueda resumirse en un single number, en un único numerito. ¿De acuerdo? ANCOR. Este es un instrumento analítico que debemos tirar a la basura. ¿De acuerdo? Nos hace pensar que existe un mercado y que ahí podemos entender lo que le pasa al mercado de un bien. Por ejemplo, manzanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos en la cabeza, dañinamente, nos metemos la idea de arbitraje, ortodoxos y heterodoxos. ¿Por qué hay un solo precio? Porque si el precio es distinto en una tienda, en una localidad a otra, el arbitraje, al final del día, va a ser que converjamos a un precio, ¿verdad? De fondo estamos criticando esa idea, a un precio. Entonces, estos son datos, simplemente mostré esta gráfica llena de datos para decirles que tengo todas las observaciones, me las solicité a la Agencia Estadística de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo el agregado de la cerveza y aquí tengo precios en distintas regiones de la cerveza. Es para ilustrar lo que hace un número índice, ¿de acuerdo? El de en medio, evidentemente, es el precio del índice de las ciudades, del genérico en jerga mexicana, ¿verdad? Y entonces ahí su valor es 1.61. Pero eso es lo que hace un número índice, aplana. Y entonces nos queda la apariencia de que tenemos un precio en un mercado, ¿verdad? Es lo que estoy criticando ahorita. Si vemos con lupa esto, el INEGI no proporciona esta información. El genérico tiene un valor de 1.6, pero miren, ¿de qué está hecho? De específicos en la jerga de mexicana. Y tenemos un valor de 5.1, 3.03, 2.15, menos 6.26. Eso es lo que hace, por eso les hablé de los instrumentos dañinos, ¿verdad? Y cito a Bowmans, el gurú de la literatura, que dice, cuidado con los instrumentos. Y los economistas utilizamos para, una vez que tenemos que agregar, hablar de dos o más, a los números índices, ya sean a la Pache, las PERS o los ideales, a la Fisher, que tienen que ver con Irving, el que señalé al principio, ¿de acuerdo? Utilizamos ese instrumento de medición y nos creamos un objeto de estudio, ¿verdad? Y entonces buscamos explicar ese objeto de estudio. Primer problema. Segundo problema, desde la microortodoxa no se puede avanzar en la agregación, porque no hay cómo sumar las maximizaciones, las utilidades de los agentes económicos.
3, no existe una función social, ¿verdad? No existe ese objeto de estudio. No lo podemos construir, ¿de acuerdo? Desde la micro ortodoxa, ¿verdad? Pero también traté de reportar las ideas originarias de estos fundadores del análisis microeconómico, a Edward y a Fisher, que estaban claros en que lo que estaban haciendo era una medición imprecisa a la Edward o a la Fisher, diciendo, tenemos que utilizar un supuesto violento, en la jerga de Fisher, violento, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor. Súper interesante la presentación. Me hubiera encantado que uno de mis alumnos de doctorado estuviera aquí porque está viendo todas esas cuestiones de la agregación de las preferencias del consumidor y ahí discutimos, pero digo... ¿Sí? No se pueden agregar. Pues no se pueden agregar. Es el y por eso me encantaría que hubiera estado aquí, pero pues no se apareció, pero bueno, ya está también, bueno, estará esta presentación en grabación posterior. Pues pónganme en contacto, ¿de acuerdo? Pues, profesora Paloma, póngame en contacto con su doctorante. Ya me callo. Perfecto, gracias. Damos la palabra a Luis Daniel Torres González, de la New School for Social Research, que nos hablará sobre la explicación de las regularidades empíricas en las curvas de precios. Adelante, Luis Daniel, tienes la palabra. Gracias. Voy a compartir. Muchas gracias por el espacio ofrecido en este seminario. Gracias por todo el esfuerzo en la logística, todo lo que han hecho todos los participantes, todos los organizadores y participantes, ¿no? Comparto entonces. Este artículo que está escrito en coautoría con Jacobo Ferrer Hernández, él es el que está en New School for Social Research. Yo doy clases en la maestría aquí en la Facultad de Economía, y el 1 de noviembre comencé una estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Entonces, en el chat les compartí el artículo para aquellos que estén interesados. Todo lo que voy a tratar de hacer en estos 15, 16 minutos es tratar de venderles el producto y tratar de que ustedes le dediquen por ahí 1 hora de su tiempo a revisar algunos de los gráficos, los que estén más interesados en las partes matemáticas o la teoría, pues la parte teórica. Y bueno, vamos a ver qué tal sale mi plan de venta, ¿no? Déjenme entonces primero comenzar con un resumen de toda la presentación, ¿no? Por si alguno se desconecta o yo me desconecto por alguna razón o se me acaba el tiempo, ¿no? Existe una paradoja en los resultados obtenidos del cómputo de modelos lineales de producción a la Leontief-Sraffa, utilizando datos de las cuentas nacionales de economías observadas. Esta paradoja es que existen regularidades y estas regularidades el modelo no puede predecir, ¿sí? Entonces, cuando uno agarra estos modelitos lineales de producción, uno construye las matrices de coeficientes técnicos o los vectores de coeficientes de trabajo, toman un numerario de algún vector de la producción, todo esto de cuentas nacionales, y uno computa estos modelos y encuentra un montón de regularidades, pero que el modelo no puede predecir porque el modelo es muy general, como prácticamente todos los modelos de equilibrio general de todas las tradiciones, ¿no? Ahora, académicos como Iliade, Mariolis, Soklis, Solfiris, que son los que me estoy enfocando en esta presentación, pero otros como Bienenfeld, Sheffield, buscan identificar las características de las estructuras productivas que están en las cuentas nacionales, que están detrás de las regularidades que emergen cuando uno computa estos modelos de precios con datos de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué características de las cuentas nacionales están detrás de las regularidades en los modelos de precios? Estos autores griegos proponen la hipótesis de que ciertas regularidades en los modelos de precios,
ciertas irregularidades en los modelos de precios se deben a las regularidades estadísticas de los valores propios de los coeficientes técnicos. Es decir, dentro de todas las características de la estructura productiva, ellos se concentran en algunas de las características que se encuentran dentro de las matrices de coeficientes técnicos. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuáles son los resultados teóricos y los resultados empíricos de nuestra investigación? Los resultados teóricos es que realizamos una caracterización de la respuesta de los precios ante cambios en las tasas de ganancia. Y vemos que estos precios dependen, además de los valores propios de las matrices de coeficientes técnicos, también de la relación entre el vector de trabajo y los vectores propios de las matrices. Entonces, es decir, dependen de toda la parte de la estructura productiva, no solamente de la matriz de coeficientes técnicos, sino de la matriz de coeficientes técnicos y de su relación con el vector de trabajo. El resultado empírico más importante que trato de resumir aquí es que para 645 economías de la Wyott Database, este segundo factor, que es la relación entre el vector de trabajo y los vectores propios de las matrices, es por lo menos tan importante como los valores propios. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque estos autores a los que este artículo es una crítica, exponen la hipótesis de que solo dependen de los valores propios y nosotros mostramos que pues, no solamente depende de eso, ¿no? Bueno, aquí no voy a hablar mucho porque de hecho aprovecho que Luis Cato Maldonado ya habló un poquito sobre esto. Las controversias del capital, el problema de la transformación y muchas otras controversias en la historia del pensamiento económico se originan en gran parte porque los precios de producción o precios de largo periodo de las mercancías cambian cuando cambia la distribución del ingreso. Esto genera muchos problemas prácticamente para todas las teorías. ¿Ok? Ahora, esta dependencia y las características de cómo cambian los precios ante cambios en la distribución del ingreso, al final dependen de las matrices de coeficientes técnicos y los vectores de trabajo, es decir, de los parámetros del modelo. O sea, el modelo es un modelo lineal de producción, pero al final su comportamiento va a depender de los parámetros. ¿Ok? Ahora, parte de esta literatura de los modelos de precios de producción desde los 60 y sobre todo los 70 esperaban que las estructuras productivas de las economías observadas tuvieran las características de las técnicas de producción que permiten obtener estos resultados teóricos de las complicaciones entre cómo cambian los precios ante cambios en la distribución del ingreso. Es decir, ¿por qué esperar estructuras de producción especiales que generen regularidades? ¿Sí? Conforme se comenzaron a tener computadoras personales o acceso a las computadoras en los 70s de las universidades para invertir matrices y hacer el cómputo de esos modelos lineales de producción, una tras otra vez se han encontrado hechos estilizados que emergen del cómputo de los modelos de producción con datos de cuentas nacionales. Está plagado de irregularidades, no hay nada de complicaciones, no hay nada de caos al interior, hay una relación muy sencilla entre valor y distribución. La paradoja se debe a un contraste entre lo esperado en el modelo teórico y lo observado, porque existe un vacío. El modelo simplemente no puede explicar las regularidades, es un modelo muy general. Aquí trataré de hacerlo esto muy rápido, muchos van a tener que creer. La representación de los diferentes modelos está de manera detallada en el artículo y en los apéndices, pero comencemos con este modelo entonces lineal de producción, donde tenemos el vector de trabajo, el vector de precios. Entonces, el precio de cada una de las mercancías se va a descomponer en el costo salarial, las ganancias, que es la tasa de ganancia R multiplicada por el valor de los medios de producción que se compran para realizar el proceso productivo, más el costo de los medios de producción. ¿Okay? Este es el modelo estándar de los modelos de precios de producción con capital circulante, salarios pagados ex post y sin tierra, ¿no? Sin el factor tierra. Se puede hacer una representación alternativa en términos de integración vertical siguiendo trabajo sobre todo el de Pacinetti, ¿no? Entonces este mismo modelito, y suponiendo que el sistema es viable, podemos representarlo entonces de esta manera, donde aquí tenemos los salarios verticalmente integrados y acá tenemos las ganancias verticalmente integradas. Este vector V y esta matriz H pues son los vectores de trabajo verticalmente integrados, las cantidades totales de trabajo para producir cada una de las mercancías,
Y la matriz H es la matriz con los coeficientes técnicos totales para producir cada una de las mercancías. Un último paso es que a este componente de las ganancias se multiplica por 1, es decir, por el valor propio máximo de la matriz H dividido por el valor propio máximo de la raíz H, pero distribuido este 1, dividiendo a R y multiplicando a R y dividiendo a la matriz H, y pues tenemos esta otra representación equivalente del modelo anterior, ¿no? Entonces, casi esto es lo mismo, ¿no? Ahora, cuando la característica de viabilidad de la economía permite obtener soluciones económicamente significativas cuando la tasa de ganancia está entre 0 y la tasa de ganancia máxima, que es R mayúscula, ¿sí? Entonces tenemos en nuestro modelo inicial el modelo en integración vertical, y cuando cuando resolvemos el modelo, entonces obtenemos esta expresión matemática, ¿no? Ok, no voy a tener a ver cómo obtuvimos cada uno de estos términos, entonces aquí me tienen que creer. El numerario, si nosotros escogemos a la mercancía patrón como un numerario, es decir, una mercancía cuyo valor no cambia ante cambios en la distribución del ingreso, entonces la curva salarios-beneficios va a ser una función lineal, y si nosotros sustituimos esta curva salario-beneficios dentro de la solución de precios, entonces vamos a estar midiendo cada una de las magnitudes de unidad de cuenta, es decir, cada uno de los precios, en términos de esta mercancía patrón que no cambia su valor. Ok, bueno. Ahora sí, lo más interesante es, podemos expresar esta matriz I menos rho J inversa como una serie de potencias. Todos aquellos un poquito familiarizados con insumo producto, esto se parece más o menos a la inversa de Leontief. Sabemos que bajo ciertas condiciones podemos expresar esta inversa como una serie infinita, ¿no? De potencias. Entonces, si hacemos esto y hacemos un poquito de álgebra, podemos expresar entonces a los precios como función de la tasa de ganancia relativa como un polinomio infinito, ¿sí? Entonces, los precios van a ser iguales a las cantidades totales de trabajo o los valores de trabajo más un término lineal, más un término cuadrático, más un término cúbico, y así sucesivamente. ¿Cómo le hacemos para que los precios sean proporcionales a las cantidades totales de trabajo? Pues entonces todo esto tiene que ser el vector nulo, ¿no? ¿Cómo podemos obtener precios lineales? Es decir, que los precios sean lineales a la función de producción, que se asemejan mucho a los precios que Marx derivó en el capítulo 3 del Capital. Entonces necesitamos hacer que estos términos se vuelvan un vector nulo, ¿sí? Entonces, cualquier forma funcional de los precios, necesitamos imponer restricciones en los diferentes coeficientes, ¿no? Ahora, estos son los coeficientes, los podemos representar de esta manera, ¿ok? Entonces, dependen de los vectores de trabajo y depende del vector de trabajo y de su relación con la matriz elevada a alguna potencia, ¿no? Suena muy complicado, pero si le dedican algo de tiempo se logra estos resultados, pero vamos a encontrar una representación que puede ser más fácil ver los determinantes de estos coeficientes del polinomio, ¿no? O sea, aquí tenemos el polinomio, ¿sí? ¿De qué depende a qué se refiere cada uno de estos vectores de los coeficientes? Si hacemos una descomposición espectral y asumiendo, es decir, una descomposición de la matriz en términos de sus valores y vectores propios, y si asumimos, por ejemplo, que el espectro de la matriz J tiene valores propios distintos, es decir, cada uno de los valores propios es distinto, entonces nosotros podemos expresar esta matriz, la matriz de coeficientes técnico normalizada, la J, como una suma de matrices de rango 1. Esta es una matriz de rango 1, esta es una escalar, entonces al final tenemos unos números, unos escalares que multiplican a una matriz, ¿no? Entonces, bueno, ya se me está acabando el tiempo, nomás tienen que confiar en mí cuando les diga que cuando nosotros hacemos esta descomposición espectral de la matriz, podemos hacer la descomposición espectral de estos coeficientes y al final vemos que estos coeficientes de los cuales van a depender los precios, van a depender de 3 elementos. 1, los valores propios de las matrices. 2, de la relación que existe entre el vector de trabajo y los vectores propios de la matriz. Y por último, de los vectores propios de la matriz, ¿sí? Aquí entonces vemos que el primer resultado teórico es que, a diferencia de lo que
proponen Iliadi, Mariolis, Soclis y Zolfiris, el comportamiento de los precios no va a depender de más factores que de los valores propios. ¿Ok? Bueno, hay algunos resultados empíricos relevantes, ¿sí? El más importante es que demostramos matemáticamente, con un par de teoremas y un par de corolarios, que el comportamiento de los valores, de los precios como función de la tasa de ganancia depende de más factores que de los valores propios. Por lo tanto, la explicación de estos autores a las regularidades empíricas es un caso particular de un caso todavía más general, que es el que nosotros estamos presentando. Este artículo al final es una generalización de lo que hacen estos autores. ¿Cuáles entonces los resultados empíricos novedosos? ¿Sí? Encontramos un conjunto de hechos estilizados para las estructuras productivas de 645 economías, es decir, para cada una de las 43 países y los 15 años en los que hay información de la WIOT, encontramos estos cuatro resultados, cuatro hechos estilizados. Existe una tendencia estadística hacia cero en estos términos. Fíjense que estos términos son los que aparecen aquí. Entonces, si estos términos tienden hacia cero, entonces todos estos términos van a tender a ser pequeños. Eso entonces explica por qué una tras otra vez que se agarran economías, se calculan las curvas de precios como una función de la tasa de ganancia, obtenemos siempre precios que son o constantes o lineales o a lo mucho con tendencias cuadráticas, ¿no? Segundo punto, ¿a qué se debe a que el lambda por el beta y el lambda cuadrado por el beta tienden a cero? Se debe a los lambdas, a los valores propios, se debe a los betas, que nosotros los llamamos los eigenlabels, o se debe a una acción conjunta. La evidencia empírica entonces nos dice que los valores, que existen muchos valores propios subdominantes con una magnitud considerable y por lo tanto la tendencia estadística de esto hacia cero no puede deberse solamente a los valores propios. Encontramos también que existe una tendencia estadística hacia cero de estos valores, lo que nosotros le llamamos los eigenlabels. Entonces, como esto tiende hacia cero, entonces todos estos coeficientes van a tender hacia un vector nulo. ¿Qué está detrás de este comportamiento que es muy, muy excéntrico? Porque es un término que nosotros nos inventamos. Lo que está detrás es que existe una fuerte relación de proporcionalidad entre el vector de trabajo y el vector propio y Perron-Frobenius de la matriz de coeficientes técnicos. Y esto debería ser un hecho estilizado que todos los que trabajan en insumo producto deberían de echarle un ojo a esta relación, porque determina mucho de las propiedades de los modelos lineales cuando uno ocupa la matriz y un vector de trabajo. Entonces me voy solamente, ya me estoy acabando el tiempo, déjenme darles evidencia solamente de dos gráficos. Primero, aquí entonces tenemos los histogramas en dos dimensiones, porque cada uno de estos parámetros son variables complejas. Entonces tiene una parte real, una parte imaginaria, ¿no? Entonces ustedes saben que en el eje de las Y se pone la parte imaginaria y en el eje de las X la parte real, ¿no? Esto entonces es un histograma. Entre más oscuros sean los cuadritos, significa que hay una mayor población, ¿no? de estos parámetros en uno de esos píxeles que está definido aquí adentro. Y si es amarillo, pues existen muy poquitos. La escala es logarítmica. Si se fijan, va de 1, luego 100, luego se brinca. Entonces, entre más oscuros el brinco a concentraciones muy altas, es prácticamente cuando dejen de ver valores claros. Cuando empiezan a ver valores oscuros, ya estamos en números muy, muy fuertes. Lo que les decía, tendencia estadística de estos parámetros hacia cero. ¿Ok? Cuando los posibles valores de estos podrían ser muy, muy altos. ¿A qué se debe esta tendencia estadística? ¿Sí? Si se fijan, entre más cercano a cero está concentrado. Si nos acercamos en cualquier lado hacia el centro, la concentración crece, ¿sí? Y algo similar entonces sucede con estos otros parámetros, los parámetros de lo que le llamamos nosotros los eigenlabels. Conforme nos acercamos de aquí, de izquierda hacia adentro, hacia adentro,
cómo comienza a concentrarse cada vez más y cada vez más. Este es un histograma de 2 dimensiones. Y algo muy importante es que esto no sucede en la misma intensidad para los valores propios. Vean cómo existen muchísimos valores propios con una magnitud muy grande y no presentan el mismo grado de concentración como el resto de los parámetros. Ahora, si nosotros construimos un gráfico donde presentamos el ranking de estas dos magnitudes, ¿sí? Vemos que existe una tasa de convergencia hacia cero mucho más rápida en los eigenlabels, que son las curvas grises, que en los valores propios. Entonces, existe una rápida convergencia. Si lo dividimos todos entre el máximo, que es el que tiene con un subíndice 1, todos comenzamos en 1 y muy rápidamente bajamos hacia valores muy, muy pequeños. Aquí también está en escala logarítmica, pero vean siempre que la curva de las grises, donde cada curva es un año, siempre está prácticamente por debajo de los valores propios. Concluyo entonces algunos comentarios finales. El documento presenta evidencia empírica robusta que indica la existencia de hechos estilizados en las estructuras productivas de las economías observadas. El paper son como 70 páginas, pero 50 o 55 son apéndices, porque damos evidencia para cada una de las economías, ¿no? Entonces, existen líneas de investigación potenciales sobre las implicaciones que tienen estos hechos estilizados para toda la posible bibliografía que utilizan matrices de insumo-producto y modelos lineales de producción. Nos parece que con estos resultados hemos identificado dos aspectos de las estructuras productivas que están detrás de las regularidades en las curvas empíricas de las curvas de precios. Queda pendiente el estudio de los vectores propios. Estos mismos hechos estilizados sobre las estructuras productivas pueden explicar otras regularidades de la literatura, como por qué las curvas salario-beneficio son prácticamente lineales, o por qué existe una fuerte relación de proporcionalidad entre los precios directos, precios de producción y precios de mercado, y la fuerte correlación que existe entre el tipo de cambio real y los costos laborales verticalmente integrados. Quedan todavía pendiente el mayor reto, la explicación económica a estos hechos estilizados en las estructuras productivas y las regularidades en el cómputo de los medios de producción. Hasta ahorita no hay explicación económica, solo se han identificado factores. Todos estos elementos que estoy poniendo en rojo es porque estoy indicando cuáles son las posibles líneas de investigación. Es mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, clases que dar, entonces si alguien está interesado, pues entonces puede contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Daniel, por tu presentación. Damos paso a Diego Ramírez Reynoso, doctorante de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿cierto, Diego? Sí, en el programa de Ciencias Económicas. La ponencia de Diego está relacionada con la microeconomía en la teoría del valor trabajo y como subtítulo microeconomía e innovación. Adelante. Gracias. Sí, básicamente el título de la ponencia lo he denominado, va a hacer la presentación, lo he denominado el papel del desarrollo tecnológico en la competencia entre capitales. Primero, pues un saludo al doctor Cato, quien fue mi tutor de maestría, entonces pues mi reconocimiento a él y qué bueno estar compartiendo esta mesa de trabajo con él. Y bueno, un saludo a todos y a todas. También agradecerles a los organizadores y organizadoras del espacio porque me parece muy importante que se consolide. Ya vamos al 8º seminario y tuve la oportunidad de participar en el 7º también de microeconomía heterodoxa y sin duda alguna creo que es uno de los pocos espacios, por lo menos a nivel latinoamericano, que se presta para este debate y para llegar con propuestas, ¿no? A veces nos hemos enfocado mucho quizás en la crítica, tanto la crítica interna como externa a la microeconomía neoclásica, pero creo que también podemos ir por un lado con la crítica y por otro lado también con la propuesta sobre cómo también desde nuestras ópticas de marco teórico podríamos entender, digamos, todas estas cuestiones ligadas a la micro, como es la competencia, como es el comportamiento de los agentes, etcétera, etcétera. Básicamente,
el objetivo de esta ponencia es que pues quiero presentar un análisis alternativo y crítico de la competencia entre capitales, en el cual el desarrollo tecnológico se convierte en una variable fundamental para la determinación de la tasa general de ganancia, la tasa uniforme de ganancia y la tasa diferencial de ganancia. Básicamente, yo tengo dentro de mi análisis de mi desarrollo de doctorado, que es un ejercicio de una reconceptualización de la tecnología, he planteado que hay que alejar esta idea de que el cambio tecnológico se debe expresar simplemente como un cambio cuantitativo en relación con simplemente es un incremento, digamos, desde la perspectiva marxista, desde los términos marxistas, simplemente como un incremento en la composición orgánica de capital, y debe también entenderse también, además de ser un cambio cuantitativo, también como un cambio cualitativo. En ese sentido, podríamos decir que también los cambios cuantitativos terminan o llevan implícitamente un cambio cualitativo. Igualmente, planteo que no es coherente dentro de la dinámica del capital suponer que se pueden establecer algunos supuestos sobre que existen variaciones en unas variables manteniendo otras constantes. En ese sentido, digamos, alguna crítica siguiendo un poco un comentario que hizo el profesor Luis Cato, de que a veces hay como una tendencia hacia suponer que, digamos, la obra de Marx, principalmente el tomo 3, ya es una obra acabada en el sentido estricto, donde no existe la posibilidad de discusión, y todo lo contrario, precisamente son manuscritos en donde, pues, sencillamente creo que el papel de los economistas que nos llamamos hacia esta obra como economistas marxistas, pues tendríamos que reconceptualizar y repensar algunos aspectos. En ese sentido, no comparto con Marx el hecho de que suponga que cuando hay cambios en la composición orgánica de capital van a haber o puede suponerse una constante tasa de plusvalía. En la interpretación que yo hago, tampoco me parece coherente suponer que puede haber una producción con capital constante igual a cero. Me parece que este supuesto no es coherente, aunque se plantee como el límite de la tasa de ganancia. Lo que creo yo que es lo correcto afirmar aquí es que nunca se puede alcanzar ese límite, porque no es coherente suponer que en una producción capitalista se pueda producir sin medios de producción o capital constante igual a cero. En ese sentido, entiendo el desarrollo tecnológico y la dinámica de capital como una unidad. El desarrollo del capital inherentemente implica un desarrollo tecnológico y por lo tanto hay en juego todo un movimiento de variables alrededor del comportamiento del desarrollo tecnológico. Entonces, si queremos analizarlo en una perspectiva, digamos, cuantitativa, podríamos decir, bueno, hay un incremento de la composición del capital constante, y este incremento de la composición del capital constante, perdón, va a generar un aumento en la tasa de ganancia si se presentan una serie de modificaciones o cambios en el comportamiento de las variables, como por ejemplo, hay una caída en el capital variable, hay un aumento en la tasa de plusvalía, hay un incremento en el número de rotaciones de capital. De tal forma que este comportamiento de estas variables, que responden también a la dinámica del incremento del capital constante, crezcan en una mayor proporción que el incremento del capital constante. Si la composición, o resumiendo, si la composición orgánica de capital aumenta en una menor proporción que el aumento de la tasa de plusvalía, entonces tendríamos, en este caso, un aumento de la tasa de ganancia, considerando, digamos, que no hay un efecto significativo sobre la rotación de capital, lo cual de todos modos también es cuestionable porque, como les estaba diciendo, digamos, el impacto del cambio tecnológico debe analizarse en todos los diferentes variables, como es en este caso también la tasa de rotación de capital. Entonces, básicamente, este es un inicial análisis sobre el impacto que tendría el desarrollo tecnológico sobre la tasa de ganancia. Ahora quiero entrar un poco a la discusión sobre la competencia entre capitales. Básicamente, yo lo que hago es entender la competencia a nivel de los capitales en dos líneas de análisis. Por una parte, vamos a llamarla la competencia a nivel de la esencia del capital.
en ese sentido yo recobro la obra, el trabajo que hace el profesor Mario Robles, en el sentido de que separa el análisis de la competencia en dos niveles, un nivel de esencial del capital y un nivel de la apariencia en la competencia entre capitales. Entonces, por una parte, es importante plantear que en el nivel de la esencia de los capitales vamos a tener el punto o lo que se denomina el momento de la identidad. ¿Qué significa el momento de la identidad? Es decir, que los diferentes capitales se van a reconocer como iguales, se van a reconocer como partes de un mismo todo. Y por lo tanto van a reclamar una misma tasa de valorización por el capital que ellos han adelantado. En este caso tendríamos para esta idea de la identidad la posición de lo que llamaríamos nosotros la tasa general de ganancia y las tasas uniformes de ganancia. Es decir, cuando los capitales en el momento de la esencia se reconocen como iguales, los múltiples capitales se reconocen como partes de todos, van a exigir o van a buscar obtener una tasa uniforme de ganancia. En este momento, en este nivel de la esencia, es donde establecemos la idea de los precios de producción y por lo tanto, basado en esta perspectiva de que los capitales se reconocen como iguales, este reconocimiento de los capitales como iguales está ligado a que tienen las determinaciones esenciales del capital. Y esas determinaciones esenciales del capital no son otras que la posición de un mismo nivel, unas mismas características, no tecnológicas en el sentido de que tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico, sino que tienen las determinaciones puestas por la tecnología específicamente capitalista. Es decir, digamos acá quiero detenerme un poco porque igual hace parte de todo el desarrollo teórico que he venido construyendo. Es decir, cuando la única forma en la que los capitales pueden reconocerse como iguales, como parte de un capital y como socialmente existente, es que tienen estas determinaciones del capital en general que han sido puestas a partir de la tecnología específicamente capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que los capitales producen no para el consumo inmediato, sino producen para, producen mercancías con el objetivo de obtener a partir de ellos un valor, es decir, producen no para su consumo inmediato, sino para obtener a sí mismo, para, digamos, intercambiarlas y al mismo tiempo buscan obtener a través de su producción una valorización de su capital. Y del mismo modo, la idea de que tienen esas determinaciones de la tecnología específicamente capitalista es que estos capitales se tienen que estar limitando a unas características productivas que los debe llevar hacia producir bajo las condiciones socialmente necesarias. En ese sentido, podríamos plantear que bajo este análisis inicial de la esencia del desarrollo del capital, tendríamos que, por una parte, la ganancia que se obtiene por cada capital está determinada por la tasa uniforme de ganancia. Y esta es la forma dineraria del plusvalor social que está contenida en cada rama. Esta forma del plusvalor social va a depender del nivel de desarrollo tecnológico. Entonces, aquí tenemos un análisis, un interesante resultado, y es que los capitales de menor desarrollo al medio, su tiempo de trabajo, se van a poner como tiempos de trabajo socialmente inferior, mientras que aquellos capitales que tienen un nivel de desarrollo en términos tecnológicos superior al medio, su tiempo de trabajo se va a poner como un tiempo de trabajo superior. Que tenemos que el desarrollo tecnológico variado entre diferentes niveles de los capitales van a tener como resultado que cada uno va a tener un nivel, una determinación de su tiempo de trabajo diferente y por lo tanto vamos a tener que aquellos capitales más desarrollados en términos tecnológicos, su trabajo se va a potenciar. Esto implica de alguna manera, digamos, alejarnos de la idea de que a través de los precios de producción lo que se da es una especie de transferencias entre capitales que tienen un mayor desarrollo entre capitales que tienen un menor desarrollo tecnológico, transferencias de plusvalía hacia capitales que tienen un mayor desarrollo tecnológico. Pensamos que, digamos, no es posible, eso sería una idea más cercana a Ricardo que a Marx, y por lo tanto planteamos de que
en los precios de producción a nivel de la esencia, no es posible hablar de transferencias de valor. En ese sentido, vamos al segundo nivel de la apariencia, al segundo nivel del capital, la apariencia del capital, y entendemos entonces la competencia ahora como el momento de la diferencia. Ya nos apartamos de esta idea de la identidad, ahora vamos al momento de la diferencia. En este sentido, cada capital busca de la forma que sea, busca diferenciarse de su otro. En ese sentido, lo que buscan los capitales, cada uno es tratar de obtener la mayor valorización de su capital, obtener la mayor tasa de ganancia, y en ese sentido vamos a tener lo que llamamos tasas diferenciales de ganancia. Los capitales ahora ya no estamos en un escenario, digamos, donde hay un reconocimiento de la igualdad, sino cada capital va a tratar de diferenciarse, y esta diferencia lo que va a hacer es una forma de guerra. Aquí es donde Marx denomina que la competencia es una lucha entre hermanos hostiles, o lo que también llama Chay como una guerra entre capitales, donde el principal arma para esta guerra es el desarrollo tecnológico. Entonces los capitales van a estar de alguna manera introduciendo o generando desarrollo tecnológico que les va a permitir diferenciarse el uno del otro, tanto para obtener ya sea una plus ganancia, para mantenerse en el mercado, o simplemente para tratar de también ir sacando a sus competidores. En ese sentido, tendríamos el análisis de la competencia entre los dos niveles, entre la competencia intrarrama, la competencia interrama. Básicamente aquí lo que quiero señalar es que en la competencia interrama van a haber unos capitales que van a tener unas características relacionadas con su desarrollo tecnológico. Estos capitales, siguiendo los aportes de Chayik y de Tony Smith, vamos a denominar los capitales reguladores e innovadores. Y por otro lado tendríamos la competencia, que estos capitales van a ser aquellos que van a tener como, o van a marcar el camino en relación con el desarrollo tecnológico, y van a ir adquiriendo, digamos, o van a tener la posibilidad de tener, y van a tener la posibilidad de obtener algunos beneficios extraordinarios y conservarlos a medida que vayan cada vez generando nuevos desarrollos tecnológicos. Y por otra tendríamos la competencia interrama. Y bueno, aquí hay un debate muy grande en relación con esto, es qué tan fácil es para los capitales moverse de una rama a otra. Nosotros creemos que esto no es tan sencillo. Los capitales tienen o hacen con sus inversiones de desarrollo tecnológico, inversiones de capital fijo, etcétera, digamos, tienen costos hundidos, y por lo tanto no es tan fácil que por cambios, digamos, temporales, la tasa de ganancia simplemente salgan del mercado y se movilicen a otra rama. Pero básicamente, digamos, está como un ejercicio de ir construyendo esta idea de la competencia, viéndola de una perspectiva más como una guerra, y no tanto como bien lo señalaba el profesor Luis Cato, como una hermandad en la cual los capitales, o como la negación misma de la competencia, como se observa digamos, yo diría como se observa tanto en los modelos neoclásicos como también en algunos otros modelos. Y finalmente, lo que quiero señalar es que incluso en Marx también existen varias ideas relacionadas con entender la competencia en varios ámbitos. Una idea como rivalidad, una idea también como interdependencia, que también, digamos, aquí podemos tener varias ideas relacionadas con esta idea de las cadenas globales de valor, en cómo también los capitales son interdependientes unos a otros, y se necesitan, digamos, la existencia de capitales pequeños por parte de los capitales grandes para, digamos, también tener un proceso de mayor valorización. Y también la idea de la coordinación, que puede ser interesante en algunos momentos del ciclo productivo, donde, por ejemplo, puede haber una coordinación por parte de capitales para, digamos, derrotar los salarios de los trabajadores, o para irse en contra a los incrementos salariales por parte de los trabajadores que están exigiendo en ese momento según las condiciones del ciclo económico. Entonces, básicamente creo, y ya para terminar con este cierro, la teoría de Marx, el capital, fundamentalmente el tomo 3, donde Marx pone la competencia, es fundamental también desarrollarlo, también crear una idea también se puede construir teoría de la competencia siguiendo a Marx, que nos permitiría entender de mejor forma la realidad económica y la dinámica económica del sistema capitalista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación.
Daríamos paso a un intercambio de preguntas, ¿no? Bueno, aquí yo tengo una pregunta para el doctor Carlos Guerrero y también para Diego, ¿no? Que, bueno, todas se me hicieron muy interesantes. Mi pregunta sería, en el caso de Carlos, y ante esto que tú platicabas acerca de la imposibilidad de la agregación, y en el marco de la política de control de precios que se ha seguido en México, y no sé si sea objeto de tu investigación, ¿cuáles serían para ti las principales implicaciones de este sesgo, ¿no? En la medición del índice de precios en términos de cuestiones distributivas? Me llama la atención, ¿no? Entonces, eso para Carlos. Y en el caso de nuestro último ponente, él mencionaba acerca de todas estas cuestiones de que los grandes capitales entran en una guerra competitiva en la cual se quieren diferenciar, y qué mejor que esta diferenciación fuera vía desarrollo tecnológico. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos años es que estas grandes empresas, estos grandes capitales, ¿no? Han seguido procesos de concentración y centralización del capital, ¿no? Entonces, esa ha sido la vía también para valorizar el capital, ¿no? No tanto a través de la innovación. ¿Qué nos podrías decir? Entonces, doy la palabra a Jorge Bustamante y a Roberto Valencia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Tengo preguntas para los cuatro. Quisiera ser breve, así rapidísimo. Empiezo con el doctor Cato, y es una pregunta relacionada en general con la acumulación de capital, la dinámica del capital, pero viendo el tema del desarrollo de nuestro país y en esta coyuntura del COVID. La pregunta es sencilla. Nosotros estamos dominados por la empresa transnacional y estamos viendo como un proceso de reconstrucción de las cadenas de valor en términos macroeconómicos. La pregunta es si el gobierno mexicano tiene capacidad de negociación para poder diseñar cierta política industrial, para poder construir cierto tejido industrial. Esa es la pregunta para el doctor Cato. Para el doctor Carlos Guerrero, lo que él plantea es el problema fundamental del neoclásico, que no hay macroeconomía. Entonces, lo que nos está planteando es que el análisis lo tenemos que hacer a un nivel muy microeconómico, y en este sentido la ruta que él nos plantea sería, por ejemplo, en términos de los índices de precios, analizar no solo por decil, sino hasta por percentil cierto comportamiento de los consumidores. Lo que yo quisiera que pudiera hablar un poquito más el doctor Carlos Guerrero es acerca de esta crítica rotunda de Arrow, ¿no? Acerca del problema de la agregación. Y en este sentido, no puede haber política pública porque no hay un referente, no existen las condiciones para un equilibrio general. La misma crítica hizo Lipsy y Lancaster en los 60, refiriéndose a esta crítica de Arrow. Entonces, ¿qué podrías comentar acerca de esta inexistencia de un modelo para hacer política pública? No hay un modelo macroeconómico para hacer política pública. Para Luis Daniel, a mí me gustaría que hablaras un poquito más de los supuestos de los modelos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un modelo Leontief, es Rafa, estaría pensando yo qué está suponiendo en términos de distribución del ingreso. Está suponiendo categorías, rendimientos crecientes en ciertas industrias, qué tipo de función, si es una Cobb Douglas homogénea de grado cero en general, ese tipo de cosas. Y al final, esas generalidades, si podrías aventarnos una bolita, ¿a qué te estás refiriendo, no? Se me hace difícil entender ciertas generalidades en términos de países tan heterogéneos, ¿no? Esa es y la última cuestión con respecto a Diego. Diego, a mí me gustaría ver si podrías hacer, no sé, intentar hacer una reflexión de cómo incorporar el trabajo complejo, porque muchas empresas ahora a lo que se dedican es innovación y a actividades de fusiones y adquisiciones donde adquieren la innovación. Entonces, la innovación, que es parte, que no son fierros, ¿dónde hay que ponerlos en la ecuación de la ganancia de Marx? ¿Y cómo afecta esto la ganancia de Marx? Y siguiendo a Paloma, en la acumulación hay dos procesos, centralización y concentración. ¿Cómo esto implicaría también explicar tasa de ganancia con ese mecanismo
en Marx. Y me callo. Muchas gracias. Muchas gracias. También, bueno, damos la palabra a Roberto Valencia, al doctor Gustavo Vargas, a Ricardo Edmundo, de manera breve para que tengan tiempo los ponentes de contestar sus cuestionamientos. Muchas gracias, doctora Paloma. Felicidades a todos, la verdad que una mesa bastante interesante. Ahora quisiera dirigir esta pregunta para el doctor Guerrero de Lizardi. La pregunta va en este sentido. ¿Será que esto que han buscado los bancos centrales, todos los economistas del nuevo consenso, de alcanzar una meta de inflación, se ha vuelto un costo innecesario para la economía? En el sentido de que pues hay evidencia de que pues, se han utilizado todos los instrumentos de la política económica para alcanzar ese objetivo de inflación con este instrumento que ahora marca, pues tiene muchas debilidades y que eso ha tenido muchísimos costos en temas de distribución del ingreso, como también apuntaba la doctora Paloma. Entonces, ¿dónde queda esta esencia ortodoxa de maximizar los beneficios, de hacer más con menos, ¿no? Pareciera que es al revés, ¿no? Que que estamos teniendo muchos costos y estamos teniendo muy pocos beneficios al alcanzar solamente esa meta de inflación, ¿no? No sé qué opina el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Gustavo. Sí, pues muchas felicitaciones a la mesa. Ha sido muy destacada, muy interesante. Yo solamente tengo una pregunta para el profesor Luis Catto. En sus conclusiones llega la parte de la importancia de la financiarización. ¿Cuáles son tus reflexiones en términos de las implicaciones para la relación empresa-mercado-sistema? Tú hablas de que fundamentalmente el sistema es un sistema capitalista, pero ahora estás introduciendo este elemento muy nuevo. ¿Cómo modifica todo el sistema? Gracias. Perfecto. Ricardo Edmundo. Si gustas hacer tu pregunta en el chat, porque creo que no puede José Carlos. Bueno, mientras tanto, voy leyendo. Aquí también tenemos una pregunta de José Carlos Díaz para Diego. Dice, ¿cómo compaginar la teoría de la competencia y la determinación de los precios de producción con el hecho empírico de que no es posible corroborar la idea de la tasa de ganancia uniforme, ni intrasectorial ni entre ramas productivas? Pensar en una tasa de ganancia uniforme implica un equilibrio estático, o cómo podríamos llevar el estudio hacia un esquema dinámico. Entonces, bueno, aquí te pediría, Ricardo, si eres tan gentil de poner tu pregunta en el chat, yo la leo. Bueno, creo que ya está abierto tu micrófono, adelante. Sí, ya se habilitó, gracias. Mi pregunta es para Luis Daniel, perdón, voy a quitar una que tengo aquí. Mi pregunta es para Luis Daniel, en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿cómo estoy entendiendo que el estudio que están haciendo versa sobre cómo explicamos que los precios de mercado se parezcan mucho a los precios valores, a los precios proporcionales a los tiempos de trabajo? Y, digamos, desde la teoría de Marx se admite la posibilidad de divergencia entre precios de producción y valores, o de hecho se espera esta divergencia. De hecho, hay una controversia al respecto sobre cómo interpretamos la relación entre ambos, pero pareciera que el estudio está, digamos, inspirado por la necesidad de explicar que, de hecho, en la realidad observada sí se parecen los precios de mercado a los tiempos de trabajo. Y mencionabas algo sobre regularidades empíricas que están tratando de explicar. Entonces, me gustaría que explicaras más cuáles son estas regularidades empíricas y qué explicación se puede dar desde la teoría de valor a esta similitud observada entre los precios de mercado y los tiempos de trabajo, que, digamos, no es un resultado esperado necesariamente desde la teoría de Marx. Es la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con composiciones orgánicas? Nos está diciendo esto sobre que la composición orgánica entre diferentes industrias, en lo que se puede observar en las matrices como producto públicas, en realidad son bastante parecidas, o qué podemos, no sé, interpretar sobre esto. Y la segunda pregunta es, estoy entendiendo que un supuesto implícito en el modelo es que la determinación de precios de insumos y de productos es simultánea, es un modelo de codeterminación simultánea. Y pues hay una vasta literatura sobre el aspecto polémico de esto, entre otros están Alan Freeman y Guillermo Carchedi, que disputan esta interpretación y dicen que es incompatible con la teoría del valor-trabajo de Marx y que en realidad para hacer un modelo consistente con la teoría del valor-trabajo habría que hacer un supuesto más dinámico, donde los insumos y los precios insumos y los precios productos son diferentes y evolucionan a lo largo del tiempo.
La duda sería si, no sé, si has pensado en replantear este modelo o qué cambiaría si replanteas este modelo en términos dinámicos donde los precios de insumos y productos no sean codeterminados de manera simultánea en lo que, como lo son en un modelo a la raja, ¿no? Que se supone que están en un equilibrio estático. Son esas dos preguntas. Gracias. Gracias, Ricardo. Entonces, bueno, damos la palabra, muchas preguntas, damos la palabra a los ponentes en el orden que fueron presentando, tratando de ser breves para que puedan todos exponer. Gracias. Bueno, empiezo yo, según veo. Bueno, voy a intentar ser breve. La primera pregunta de Jorge en relación a qué pienso sobre la crisis actual, dado que estamos dominados por empresas multinacionales. No expuse eso, pero precisamente la idea era entender cómo a partir de la teoría marxista se puede interpretar a las empresas. Y por desgracia, si quieres aplicar la teoría de la empresa neoclásica para entender a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, pues no lo vas a poder hacer. Y resulta que el 98% de los establecimientos son micro, pequeñas y medianas y poseen menos del 1% de los activos. Y por otro lado, las grandes empresas tienen casi el 70% de los activos y dan empleo a menos del 1%, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un capitalismo doble, donde las empresas, no podemos decir que las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, son estrictamente empresas capitalistas, ¿no? Aunque ideológicamente así se presentan, no son. En ese sentido, la crisis, ¿cómo podría solucionarse? Bueno, ¿cuál es el campo de acción del gobierno para política industrial? Pues son los mercados locales, regionales y nacionales, en donde el 98% de los establecimientos te generan más del 50% del empleo. Y en donde obviamente la articulación entre micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas está asociada directamente a la joya de la corona, a lo que dominan las multinacionales, que son las cadenas globales de valor. ¿Qué tanto se pueden integrar? Eso es algo que yo lo veo muy complicado. Ya están integradas, de hecho ya están integradas. Y el otro elemento fundamental es que entender, eso sí quisiera aclarar, porque todo el mundo habla de tecnología, y la tecnología no es más que la aplicación del conocimiento científico para producir bienes y servicios. Esa es la tecnología. Entonces, entender cómo una política industrial para impulsar el cambio tecnológico a las microempresas es entender cómo operan como empresas en la perspectiva que eventualmente pueden producir plusvalor o generar empresas sociales y se le puede generar conocimientos aplicados a sus procesos productivos. En ese sentido, la teoría del capital, la teoría marxista, permite entender estas empresas como empresas que pueden ser sociales o como empresas que se pueden convertir en capitalistas. Toda la teoría de los emprendedores están buscando que las micro, pequeñas y medianas empresas se conviertan en capitalistas. La necia realidad es que operan como empresas que están, o como instituciones sociales que están evitando ser sometidas al gran capital en la perspectiva de que no se les puede contratar a toda la población que potencialmente puede ser contratada por las grandes empresas. Ese es el asunto, ¿no? En relación a la pregunta de Gustavo, es decir, lo que yo quise presentar es el hecho de que la teoría marxista realmente sí contempla todas las preguntas o todos los temas de la teoría neoclásica, la teoría moderna de la empresa. Y hay que hablar de un sistema, es decir, de un sistema de interrelaciones donde el sistema se define fundamentalmente por las cadenas, no voy a hablar de valor, sino por las cadenas de explotación del trabajo. Ese es el asunto, eso es lo que intento decir. Es decir, los capitales se interrelacionan cada uno de ellos a través de la compra de insumos, a través de la compra de medios de producción, a través de contratar fuerza de trabajo y se van relacionando continuamente. Una economía que esté más desarrollada o que tenga niveles de desarrollo mayores va a integrar muchos capitalistas nacionales a sus esquemas de producción. Cuando no están muy desarrollados, pues no sucede eso, como el caso de México, que si se incrementa la demanda de iPhones, pues no va a generar más empleo, ¿eh? Simplemente no va a generar empleo porque las cadenas o la producción de estos teléfonos están integrados en cadenas globales. Separar estas dos dimensiones, es decir, separar la dimensión de la valorización en la perspectiva de obtención de plusvalor, nos da mucha idea de cómo entender el comportamiento de los diversos capitalistas en los espacios regionales, nacionales y multinacionales.
las contradicciones que tiene este país y la necesidad de redefinir el sistema, tendrá que considerar ambos elementos, tanto el nacional, el local, incluso yo iría mucho más. La economía local es fundamental. La crisis del COVID ahora evidenció que las economías locales existen, están vivas y se nutren de muchos elementos, como por ejemplo las remesas, como por ejemplo el arco, como por ejemplo el ingreso que las familias pueden tener a partir de integrarse varios miembros en el mantenimiento de las familias. Es decir, todos esos elementos explican de alguna manera el sistema de una manera mucho más compleja que la simple vinculación de entender las cadenas globales de valor o las grandes empresas sin considerar los otros elementos fundamentales como son los micro, pequeñas y medianas empresas, y es entender, por tanto, el sistema de una manera en donde el objetivo central de este sistema son la valorización y lo que se denomina empresas capitalistas, que en términos de Marx son fundamentalmente capitales individuales que se van desarrollando en el tiempo y en el espacio. Un último comentario en relación a que se decían que el problema de la controversia de Cambridge afectó todas las teorías, efectivamente, pero sí cabe subrayar que en cuanto a la teoría marxista, el problema de transformación de valores a precios de producción, afortunadamente la controversia ha sido resuelta. Es decir, se demostró que no hay tal problema, y no hay tal problema porque esto existe. Todos los días los capitalistas hacen la transformación de valores a precios de producción cuando están estimando sus precios de sus mercancías a partir de los inventarios, es decir, de primeras entradas, últimas salidas, últimas entradas, primeras salidas, y continuamente están regulando sus precios en la perspectiva de que les permite mantenerse en el mercado a partir de los precios, es decir, modifican sus precios continuamente a partir de inventarios. Entonces, esto permite explicar también el mismo mecanismo en relación a la explicación de valores y precios de producción, cosa que la teoría neoclásica no ha podido solventar sus críticas a sus controversias. Y por último, hay dos visiones marxistas sobre la empresa, una agregada que se liga mucho a la teoría de Raffiana de rendimientos constantes de escala, y actualmente la teoría dinámica, en donde explica la valorización como un proceso dinámico, no como un proceso de rendimientos constantes. Esto es muy raffiano, totalmente raffiano. O sea, hablar de una economía con rendimientos constantes, cuando Marx hablaba de dinámica, es darle mucha concesión a los raffianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Me toca a mí, profesora. Muchas gracias, profesora Paloma, profesor Jorge, profesor Roberto, por tus preguntas. Gus, ¿cómo estás? Gracias por permitirme estar aquí, a ti, a los organizadores. Los bancos centrales dicen que su objetivo tiene que ver con conservar el valor del dinero. Y esto lo dicen porque el grueso de los modelos macroeconómicos, el recíproco del valor del dinero es el nivel de precios. Entonces, a ver, en primer lugar, aquí hay una grave equivocación porque no existe el valor del dinero, el poder de compra del dinero. Y por eso hice una revisión de algunos autores, porque el poder de compra tiene que ver con el uso que le damos a un peso o a un dólar, ¿verdad? Es decir, que hay un meme que tengo por ahí en redes en la que pongo a un peso con patitas y bracitos y está en una tienda, ¿verdad? Burlándome en esta noción de que el poder de compra, el valor del dinero, eso no existe. Y de hecho esto, a ver, lo remito a Marx, ¿verdad? A un marxista le queda claro esto, ¿verdad? El dinero no tiene precio, dice Marx, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta reflexión? Y yo me eduqué con Alejandro Valle, entre otros marxistas. Entonces, a ver, leo esta literatura no marxista y me queda claro que no existe el valor del dinero. Hablan del valor del dinero en términos del poder de compra, y el poder de compra nos remite al consumidor, me pongo ortodoxo, al consumidor, ¿de acuerdo? Y esto lo hacen porque es el recíproco del nivel de precios. Siguiente error, identifican al nivel de precios, que es una noción teórica, saltamos de las definiciones teóricas a los valores observados o medidos. Y la literatura nos dice cuál es la correspondencia, y tendrían que utilizar al deflactor implícito del PIB, que es la variable que más se corresponde, el valor observado que mejor se corresponde con el nivel de precios, con la noción teórica.
pero utilizan un subconjunto de esos precios que se llama índice de precios al consumidor. Ahora, hablando del índice de precios al consumidor, profesora Beatriz, por ejemplo, también Jorge, a ver, empezando, ¿cómo se construye el IPC? El IPC está hecho de ponderadores y vector de precios. Los ponderadores provienen de la INIG o de la encuesta continua de gasto que ya no sigue compilando el INEGI. Y aquí simplemente se ve en cuánto gastamos y en qué gastamos. El meollo es que precisamente quienes gastan más ven mejor reflejado su patrón de gasto que los que gastan menos. De hecho, esto lo sabemos de los 50 con PRES y con Arrow, que dijeron, quitaron a esta medición, al IPC, que miden los bancos centrales como una medición plutocrática, que tiene que ver con los ricos, porque el patrón de gasto de los ricos ese es el que se ve reflejado en esos ponderadores. Beaton hizo un ejercicio y para el caso americano reflejan el percentil 70 y tantos. Para España, el Fondo Monetario y un profesor de la Carlos III hicieron el ejercicio, reflejan el percentil 61 y lo que yo sé para México, los ponderadores reflejan el percentil 89. ¿De acuerdo? Entonces, esto no solamente es un error técnico de los bancos centrales, sino también supongo que es pura ideología, ¿verdad? Decir que nos protegen el valor del dinero y que por eso nos protegen a todos, ¿verdad? Es un hitazo ideológico, porque estrictamente hablando, en todo caso, protegen en primerísimo lugar el patrón, el poder de compra de los más ricos, ¿verdad? Y no de los 5 o 6 primeros deciles, el grueso de la población en México y en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, sí, hay errores técnicos y además versiones, ¿verdad? Para vender esto, ¿verdad? Y por eso los bancos centrales no se mueven. Arrow, en un hearing ante el Congreso americano, dijo, se requieren compilar tantos índices de precios como deciles. Y entonces, un banco central, claro que sí. A ver, me pongo como banquero central. A ver, tienes que tener más indicadores de precios, no solamente el plutocrático, sino uno en el que no se pondere por cada peso que gastas, sino por cada familia, el democrático, ¿verdad? Y lo que propuso Arrow, medir tantos deciles, tantos índices de precios como deciles, para tener una mejor comprensión del poder de compra de todos, no nada más de unos. Pero, de hecho, poniéndome sus zapatos, pero me tengo que echar para atrás. No es equivalente el deflactor implícito del PIB, el IPC, el deflactor implícito del PIB trae adentro la estructura de la economía mexicana y 1000 índices de precios de actividades económicas. Este bicho es completamente distinto a los 300 bienes y genéricos, precios genéricos que están detrás del IPC. Son bichos distintos. De manera que aquí hay una confusión en los bancos centrales, pero otra vez, es técnica, pero también creo que se den cuenta o no, ideológica, con fines de decir, el Banco Central nos protege a todos. Otra vez, regreso con lo que dices, Jorge, que me rebasa. Profesor Valencia, espero que lo que estoy diciendo es que el ABC de la teoría y política monetaria están para tirarse a la basura. O sea, no me meto en la discusión de las metas inflacionarias, el control por los agregados o la tasa de interés. Estoy poniendo en duda la primerísima afirmación. ¿Por qué antes decían poder de compra? Ya no lo hacen. Valor del dinero. ¿Por qué? Porque es el recíproco del nivel de precios. De ahí saltan a la medición, al IPC. Y esta es una medición reducida de los precios y plutocrática. Entonces, no me interesa discutir, y sé que hay muchos especialistas de teoría y política monetaria, que se hagan mejor las cosas los bancos centrales y que cambien sus instrumentos. Estoy apuntando, perdón, al principio de la historia. Regreso a lo social, a Arrow y un poco a lo que comentaba profesora Beatriz. El meollo es ese, o sea, desde la micro neoclásica no podemos agregar, de manera que no existe una función de bienestar social. ¿Qué nos queda? El siguiente paso,
reconocer que no existe, y entonces el Banco de México, el poder de compra de quienes va a proteger preferentemente, el de los ricos o el de otros. Creo que ese es el siguiente paso. No existe el nivel de precios, no existe el IPC que refleje el poder de compra de todos. Eso no existe ni desde la micro ortodoxa, ni mucho menos desde la heterodoxa, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Pues dar el siguiente paso, discutir las cosas en serio, ¿verdad? Tirar a la basura las afirmaciones técnicas erróneas y decir, en una sociedad no existe el agente representativo. Somos clases sociales, ¿verdad? Y el gobierno como instrumento a quienes va a procurar de mejorar su bienestar material. Yo creo que ese es el meollo. No tengo tiempo para preguntarles, colegas, me gustó mucho, profesor Cato y Diego, sí, porque a mí también me quedó un mal sabor de boca. Parece que se habla de las cadenas globales de valor y sí, queremos explicar, pero explicar para qué, simplemente para mejorar nuestra inserción o criticar y transformar, ¿verdad? Me espantó que no hablen de la huella ecológica. El planeta está al borde de la crisis climática, ¿verdad? Necesitamos, si queremos seguir produciendo como lo estamos haciendo, necesitamos tener un planeta Tierra del doble de tamaño, y eso no es posible. Entonces, me pareció refrescante. Luis Daniel, no te puedo preguntar, pero claro que sí. O sea, en primer lugar, y medio seguí, algunas veces mejor, otras peor. Claro que en primer lugar, tu argumento tiene que ver con esto. La correspondencia entre valores y precios es una idea ya bastante explorada por Sheikh o por Alejandro Valle. Y lo siguiente, me llamó la atención esto de estos otros dos componentes de la fórmula que convergen a cero, que tienen que ver con los valores precios de los precios. En algún sentido, no te pude seguir exactamente. Y claro que los valores propios tienen que ver con la variabilidad, ¿verdad? Y entonces, y cómo eso convergió a cero. Me llamó la atención que desde la literatura de medición en economía tenemos definiciones teóricas que tienen que ver con Abelmo, la monografía que escribió para el nuevo enfoque probabilístico de la econometría en el 40 y tantos. Tenemos definiciones teóricas, valores observados y medidos y valores verdaderos. La correspondencia clave entre definiciones teóricas y valores observados o medidos. Por ejemplo, nivel de precios IPC. Y lo siguiente, comparar los valores observados o verdaderos, observados o medidos con los verdaderos, que hablan de la precisión del instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, te recuerdo que esos precios que tú tienes son precios agregados, que de fondo son índices de precios, echaron mano de este instrumento de medición que aplana la variabilidad, que es un promedio. Aplana y aplana, como ilustró al final, ¿verdad? Lo que lo pude ilustrar al final. Entonces, es muy interesante cómo esos dos componentes convergen a cero. Te preguntaría, claro que la velocidad importa, ¿verdad? En unas economías menos, más, y claro que eso tiene que ver con las desviaciones, ¿no? Ojalá hablaras por ahí al respecto, ¿no? Si entendí bien. Eso tendría, esos valores propios distintos de los vectores de precios tendría que ver con la dispersión, ¿verdad? Y al final la discusión marxista con qué tanto se parecen los valores de mercado, los precios de mercado a los valores, y entonces yo lo interpretaría desde mi ABC del marxismo, eso, que en las distintas economías hay distintas estructuras de mercado y en unos hay más correspondencia y en unas menos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, un abrazote Carlos. A todas y a todos. Gracias, Carlos. Luis Daniel, Diego, bueno, 5 minutos cada uno. Adelante. Gracias. Jorge Antonio Bustamante, los supuestos, de hecho no estoy suponiendo nada de los rendimientos porque es un modelo que toma las cantidades de un momento dado en la economía. Regularmente en estos modelos puedes también tratarlos como con rendimientos constantes a escala, pero como no estamos haciendo el estudio histórico de la evolución de las economías, sino cada economía en un momento dado del tiempo, por eso son 645 economías, porque cada país año es diferente. Entonces no hay nada igual que es Rafa, no hay nada de supuestos sobre los rendimientos. ¿Por qué? No porque digo que no son relevantes, sino para esta clase de estudio pues no es relevante. Y sí, yo creo que las generalidades, me estabas preguntando sobre las generalidades. Tú agarra
de hecho, entre mayor detalle en la información, donde se aplane menos, como dice Carlos, es decir, donde haya datos a nivel, incluso si quieren ir a Compustat o alguna de estas bases de datos que tienen datos a nivel de empresa, ustedes calculen las variables como productividad del trabajo, las ventas, la tasa de crecimiento de las ventas, la relación entre el valor de los activos y la cantidad de trabajo. Si agarran las estructuras productivas, agarran las matrices de coeficientes técnicos directos o la de Leontief, tomen la suma de columnas, la suma de filas, los valores propios, de todo calculen histogramas y van a ver que no importa qué economía sea y qué año, se tienen las mismas regularidades estadísticas. Yo creo que eso se debe a que siguen siendo economías de mercado. Lo único que cambia en estas economías, yo creo, son los parámetros, pero en general son las mismas distribuciones de probabilidad, donde la gran mayoría, la normal, no tiene nada que ver, ¿no? Y eso está relacionado, no me lo preguntó a mí, pero le preguntó José Carlos Díaz, de que no hay evidencia hacia la tendencia a la uniformidad en las tasas de ganancia. Y si uno agarra los datos de las empresas, para cada año, para cada país, para cada tamaño de empresa, para cada sector, ven las distribuciones y es una tendencia a la uniformidad, una convergencia hacia la moda impresionante, ¿no? Es prácticamente lo que decían verbalmente Smith, Ricardo Marx y el resto de los economistas políticos. Lo de Ricardo, fíjense, la regularidad que yo estaba tratando de explicar era por qué existen regularidades en el comportamiento de los precios ante cambios de la distribución del ingreso. Ustedes calculan los precios cuando la tasa de ganancia es 0 y entonces corresponde a los valores trabajos, ¿no? Y después van subiendo la tasa de ganancia desde 0 hasta la máxima y los precios pues, pueden ser constantes cuando se tiene lo que se le llama la teoría de valor trabajo, donde no cambian los precios ante cambios en la distribución del ingreso, o pueden tener fluctuaciones, todos de naturaleza por un polinomio, ¿no? Lo que yo estoy tratando de explicar es por qué hay irregularidades. Estas regularidades son que las curvas son bien caracterizadas por constantes o líneas rectas o a lo mucho curvas monotónicas. No existen los cambios en pendientes que están en el librito de Sraffa o en algunos otros libros de texto. Eso es la regularidad que tú trato de explicar. Y en la parte final dije, la explicación mía y la de Jacobo también sirve para explicar esta otra regularidad que menciona Ricardo sobre por qué los precios, cuando se comparan estos tres vectores de precios, los precios directos o los proporcionales a los valores de trabajo, los precios de producción, los precios de mercado, existe una muy fuerte correlación, una alta proporcionalidad. La razón, dado la investigación que hemos estado haciendo, es porque existe una tendencia hacia la uniformidad en las composiciones del capital. ¿Sí? Existe una fuerte... esto no viene en esta presentación, pero de hecho se puede demostrar que si existe una tendencia a la proporcionalidad entre el vector de trabajo y el vector propio, perdón, Frobenius de la matriz, entonces se tiene composiciones del capital uniformes. Pero entonces, si existe una tendencia a esta proporcionalidad entre el vector de trabajo y el vector propio per Frobenius de la matriz, entonces también va a haber regularidades en las composiciones del capital. Obviamente hay variabilidad, pero el hecho es de que las composiciones se organicen de una manera en que son unimodales, que son una alta concentración alrededor de la moda y con un alto grado de simetría, hacen que las dispersiones entre sectores se anulen en el agregado pero entonces es algo un poquito paradigmático para la teoría marxista del valor cuando se le discute bajo el enfoque del modelo sraffiano de precios, que es para que se mantenga la teoría del valor trabajo, de nuevo, con esta precisión, utilizando el modelo de Sraffa, ¿sí? Como marco general. Si se quiere estudiar algunas hipótesis de la teoría marxista del valor, para que exista correspondencia entre valores, trabajo y precios de producción, se requiere una restricción en la tecnología. Y en mi entender, las restricciones en las tecnologías es un nivel de concreción muy, muy avanzado
que lo que se encuentra en los fundamentos de la teoría del valor trabajo, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Luis Daniel. Diego, finalmente, híjole, Sí. 4 minutos. Sí, correré, no te preocupes, muchas gracias. No, bueno, primero te respondo a ti, muchas gracias por la pregunta, el doctor Jorge Bustamante también. Pues básicamente yo, dentro de mi análisis teórico, lo que yo trato de incorporar es esta idea de que no podríamos pensar este proceso de centralización y concentración al margen del desarrollo tecnológico. Es decir, creo que eso sería una abstracción equivocada porque el mismo proceso de concentración y centración debe estar enmarcado dentro de este mismo desarrollo tecnológico. Entonces, básicamente lo que yo trato de hacer es incorporar para el análisis de la concentración y centralización la idea de que los capitales van desarrollando un proceso de desarrollo tecnológico de forma constante como una característica inherente a la acumulación del capital. Segundo lugar, también un poco respondiendo la pregunta que me hizo el doctor José Bustamante y también me hizo, hay un comentario ahí en el chat sobre, digamos, pensar la tecnología de una perspectiva mucho más amplia que el solo cambio en la composición orgánica del capital, solo como algo físico. Yo creo que se debe avanzar en pensar la tecnología que incluya además un proceso en el cual podemos incorporar desarrollos tecnológicos a nivel del producto, desarrollos tecnológicos a nivel de la circulación, además de lo que sería el desarrollo tecnológico a nivel de la producción. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo complejo que se está generando en todos esos escenarios, digamos, llamados ahorita las economías digitales, etcétera, pues necesariamente van a tener un impacto muy importante sobre la tasa de ganancia y se tienen que considerar. Y en esto llevo a la otra pregunta que también me hacen en el chat y que me parece muy importante y es en el sentido de que yo lo que estaba diciendo es que a nivel de la esencia, porque diferencio mis niveles de interpretación, una cosa es la esencia, otra cosa es la apariencia, y al nivel de la esencia, sí, podemos hablar de que los capitales tienden hacia una tasa uniforme de ganancia. A nivel de la apariencia, digamos, yo no pondría esta idea de la uniformidad de las tasas de ganancia, sino que pondría un poco la idea de que primero los capitales diferencian o buscan tasas diferenciales de ganancia y que de pronto, como el compañero Luis Daniel manifiesta, empíricamente podemos tener una convergencia, o sea, una tasa de ganancia promedio, pero yo no diría que sería una tasa de ganancia uniforme, porque digamos dentro de mi perspectiva de análisis, eso sería el análisis de la esencia y no de la apariencia de la realidad empírica. Aún así, me faltan muchos elementos por incorporar. Yo sigo un poco el trabajo del profesor Roberto Escorcia, del profesor Mario Roble, entonces vamos en ese ejercicio de ir incorporando variables. Me faltaría incorporar la tasa de interés, me faltaría incorporar el sistema financiero, el capital ficticio y todos esos elementos que, digamos, hacen parte de mi proceso de investigación de doctorado, pero que hasta el momento solo estoy en un nivel de análisis un poco abstracto que todavía no me permite llevar a un análisis más concreto de la realidad empírica desde el marxismo. Pero básicamente es esto. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Diego. Mira, exacto a las 3. Pues yo les agradezco de verdad a todos su asistencia, a los ponentes, de verdad que una mesa sumamente interesante. Muchas gracias también a los organizadores que me invitaron a estar presente en la misma. Y les cedo la palabra a la doctora Seika, que nos va a hablar acerca de los trabajos del día de mañana. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones a la mesa, a los ponentes, estuvieron excelentes, provocativas, nos llevamos un montón de reflexiones para seguir pensando. Bueno, terminamos el día de hoy y mañana nos reconectamos a las 9 de la mañana con la mesa Retos para el análisis empírico de la complejidad económica en los países en desarrollo. Y estarán Gabriel Yoguel de la Universidad General de Sarmiento, Verónica Roberts del CONICET, de la Universidad de San Martín y José Miguel Natera de la UAM Xochimilco. Posterior a esa mesa tendremos la conferencia magistral a las 11 de la mañana con Tomás Dallery y será comentado por el doctor Leonel Corona. Y finalmente cerramos con la mesa de institucionalismo de 1 a 5 coordinada por Mauro Rodríguez, para donde participarán Teresa Aguirre, Bruno Gandelgruber, Antonio Ibarra y bueno, será moderada por Mauro. Entonces la cosa, como vemos, sigue muy bien aquí, así que los esperamos. De nuevo, felicitación a los ponentes, a la organizadora, excelente mesa. Que tengan muy buen día. Hasta luego, muchas gracias, buen provecho.